En los pasillos más antiguos del Vaticano se libró una guerra silenciosa, un hombre contra el mal absoluto. Ese hombre era el padre Gabriele Amorth, exorcista oficial de Roma, leyenda forjada en miles de enfrentamientos con lo que él llamaba la presencia tangible del demonio. Su figura solitaria fue el último refugio para almas desesperadas, sumergiéndose en la oscuridad donde la fe se quiebra. Amorth no era solo un sacerdote, era un soldado en una trinchera invisible, enfrentando una inteligencia maligna y paciente. Su trabajo se desarrollaba lejos de cámaras, en habitaciones donde los gritos no siempre eran humanos, y las leyes de la física parecían suspenderse. Para la Iglesia, su existencia era un recordatorio incómodo. El Vaticano aún cree y lucha contra el diablo. Amorth afirmaba que el mal no es una idea, sino una persona con voluntad e intenciones, un enemigo que conoce nuestras debilidades. Detrás de la leyenda, existió un hombre real que aseguraba haber visto el rostro del mal y haber regresado para contarlo. Su historia nos obliga a cuestionar la realidad y las fuerzas que operan más allá de nuestra comprensión. Nos invita a explorar los límites entre la fe, la locura y lo inexplicable. Un viaje que comienza con un nombre: Gabriele Amorth. ¿Quién era Gabriele Amorth antes de ser exorcista? Nacido en Módena en 1925, fue partisano en la Segunda Guerra Mundial, luchando contra el fascismo y forjando un carácter de acero. Tras la guerra, sintió la llamada del sacerdocio y fue ordenado en 1954, dedicándose al periodismo católico y a la devoción mariana. Parecía destinado a una vida tranquila, pero en 1986, el cardenal Ugo Poletti le pidió que se convirtiera en aprendiz del legendario exorcista Candido Amantini. Amorth, inicialmente reacio, aceptó y descubrió un mundo oculto que la mayoría prefería negar. Aprendió a discernir, a orar, a no temer, presenciando fenómenos que lo convencieron de la realidad de la posesión demoníaca. Tras la muerte de Amantini, Amorth heredó su manto y se convirtió en el exorcista de Roma durante más de 30 años. Fundó la Asociación Internacional de Exorcistas en 1990, apoyando a otros sacerdotes en este ministerio solitario. Su pasado como partisano le enseñó a luchar contra tiranos visibles. Su nueva misión era combatir a un tirano invisible, pero según él, mucho más peligroso. Así, pasó de periodista religioso a guerrero espiritual en primera línea. Su vida cambió para siempre. El exorcismo, según Amorth, no es espectáculo, sino un rito solemne regido por el Rituale Romanum. Antes de cualquier exorcismo, insistía en una evaluación médica y psicológica exhaustiva. La mayoría de los casos no eran posesiones. Solo cuando la ciencia no encontraba explicación, se consideraba la influencia maligna. Los signos de posesión, según la Iglesia, incluyen aversión a lo sagrado, xenoglosia, fuerza desproporcionada y conocimientos ocultos. No bastaba con un solo signo, debía haber evidencia abrumadora. El ritual es una confrontación directa. El exorcista, en nombre de Cristo, ordena a la entidad que revele su nombre y abandone el cuerpo. El escenario es austero, la oración es mandato, no súplica. El proceso puede ser largo y agotador, requiriendo múltiples sesiones. Amorth describía estas sesiones como batallas de voluntad, donde la fe del sacerdote es puesta a prueba. El exorcismo, para él, era un acto de fe y autoridad espiritual, no de magia. Para Amorth, el diablo no era una metáfora, sino una persona real, un ángel caído que usa su poder para tentar y destruir. Su mayor victoria, decía, era convencer al mundo de que no existe. Amorth luchaba alma por alma, sin esperar una victoria final en la tierra. Creía que la mejor defensa era una vida cristiana sólida. Oración, confesión, misa y lectura de la Biblia como armas espirituales. Advertía sobre los peligros del ocultismo, la ouija, el tarot y la brujería, considerándolos puertas abiertas al mal. No hay magia blanca, insistía. Todo lo oculto proviene de la misma fuente oscura. Lamentaba que muchos en la Iglesia hubieran perdido la fe en el diablo y descuidaran el exorcismo. Siempre actuó bajo la autoridad de la Iglesia, viendo su poder como delegación de Cristo. Su lucha era la de la Iglesia, aunque a veces se sintiera solo en el frente. El trabajo de Amorth fue blanco de críticas, especialmente desde la ciencia.
Psiquiatras y psicólogos veían en sus casos síntomas de enfermedades mentales, no posesión. Temían que atribuir estos síntomas a causas espirituales impidiera el tratamiento adecuado. Incluso dentro de la Iglesia, su postura directa y mediática incomodaba a sectores progresistas. Sus declaraciones polémicas, como afirmar que el diablo está en el Vaticano o que Harry Potter es obra del maligno, le valieron críticas. Aunque exigía evaluación médica previa, sus detractores decían que no era suficiente. La controversia giraba en torno a una pregunta: ¿dónde termina la enfermedad y dónde empieza la influencia del mal? Ciencia y fe respondían desde lugares opuestos. Tras su muerte en 2016, el legado de Amorth divide opiniones. Para muchos, fue un héroe espiritual, un faro de esperanza para quienes no hallaron alivio en la medicina. Revitalizó el ministerio del exorcismo y obligó a la Iglesia a tomar en serio la figura del diablo. Inspiró a una nueva generación de sacerdotes a enfrentar el mal. Para sus críticos, perpetuó el estigma sobre las enfermedades mentales y mezcló fe con medicina de forma peligrosa. Su figura es espejo de nuestras creencias sobre el bien, el mal y la mente humana. Santo guerrero o fanático, profeta o prisionero de una visión arcaica. Su legado es una pregunta inquietante que sigue resonando tras su muerte. Las últimas advertencias de Amorth resuenan hoy como un eco profético. Afirmaba que el abandono de la fe ha creado un vacío espiritual que el mal aprovecha. Veía la mano del diablo en la desintegración de la familia, la corrupción y la apatía espiritual. Su mensaje era claro: la neutralidad en esta guerra espiritual no es opción. Nos dejó la tarea de discernir y fortalecer nuestras defensas espirituales. Su vida nos confronta con la pregunta: ¿el mal es una fuerza externa o una sombra de nuestra naturaleza? Ciencia y fe ofrecen respuestas distintas. Cada uno debe decidir qué creer. El eco de Amorth nos deja solos ante el abismo de la duda. La historia termina, pero la pregunta sobre la verdadera naturaleza del mal permanece abierta.